Chicos, entonces vamos a ver el tema de enfermedad vascular cerebral. Y bueno, este es un tema que se debe de conocer, ya que es una de las causas o motivos de asistencia a urgencias más comunes. Particularmente vamos a ver ahorita cuál es el grupo etario y cuáles son las manifestaciones, las complicaciones y que esto pues es algo que potencialmente puede terminar con la vida. Por eso es que es muy importante detectarlo y controlarlo. Entonces, la enfermedad vascular cerebral es una alteración neurológica que se caracteriza porque aparece súbitamente, generalmente sin un aviso, y los síntomas pueden durar 24 o más horas y pueden ir o sea, pueden aparecer en esas 24 y van a ir o pueden ir bajando o desaparecer completamente. En el caso que vamos a ver de la isquemia transitoria, mientras que nosotros sabemos que la causa más común, esta es una de las causas más comunes de incapacidad en el adulto mayor o ancianos, y es la quinta causa de muerte en México. ¿Y qué es un evento cerebral vascular? Un evento cerebral vascular pues es algo que ocurre cuando el flujo de sangre que llega al cerebro se interrumpe. Y esto vamos a ver que hay diferentes maneras en lo que esto puede ocurrir. Normalmente pues la presión con la que llega la sangre al cerebro es ligeramente más alta que la presión, se calcula por la presión intracraneal, que nosotros vamos a saber que, por la presión arterial media, y nosotros a través de esta sabemos más o menos cuál es la presión con la que llega esta sangre al cerebro. Esta presión, pues a nosotros al tener, por ejemplo, una disminución en la presión interna de los vasos, es decir, cuando un vaso se rompe, pues deja de haber irrigación, o cuando un vaso se ocluye. Cuando un vaso se ocluye con un coágulo, principalmente, también podemos ver estas manifestaciones, o podemos ver la aparición de esto que conocemos como un EBC. Bueno, la clasificación es en dos, ¿no? Ya vamos a ver que va a ser de acuerdo a cómo se haya perdido esa, es, esa irrigación, ¿no? Una va a ser por el hemorrágico, es decir, que haya alguna lesión en un vaso que haga que se escape la sangre de donde debe de estar y por lo tanto ya no llegue con la misma presión a donde iba a llegar. Y estos existen dos, la parenquimatoso y la subaracnoide. Por otro lado tenemos el isquémico, en el cual va a haber un coágulo o algo que tapa un vaso que irriga una porción particular del cerebro. Entonces, al hacer esto, pues disminuye su irrigación y ese tejido va a llegar hasta la isquemia. Por eso se le conoce como isquémico. Los diagnósticos diferenciales del EBC son la hipoglucemia, porque nos puede hacer parecer, o el cuadro es muy similar. El estado posictal, que es después de haber tenido un infarto. La parálisis de Bell, que es que igual aparece de manera súbita, pero solamente es parálisis facial. La encefalopatía hipertensiva, que da los mismos síntomas como el dolor de cabeza o puede incluso causar alteraciones parecidas a las del EBC. El hematoma epidural y subdural, que bueno, estos generalmente aparecen después de un traumatismo, no es como que aparezcan de manera así al azar cuando uno está ahí sentado tranquilamente. Los tumores, que van a darnos síntomas pero que van siendo progresivos, la migraña complicada, la encefalitis, la meningoencefalitis, la cetoacidosis y el coma hiperosmolar. Vamos a ver que cuando hay un déficit neurológico focal, es decir que vamos a ver las manifestaciones relacionadas a un área del cerebro, decimos que está localizada la lesión. Es decir, por ejemplo, nosotros veamos alteraciones en la olfacción, nosotros lo que vamos a pensar es que está focalizado, que la región del cerebro que fue afectada está muy en específico conocida. La hemiparesia contralateral se puede acompañar de hemiparesia que es contralateral a la lesión. Y esto es por la disposición que tienen las fibras nerviosas. Las fibras, como van bajando del cerebro, muy arriba de las vértebras, van a tener algo que se llama el decuse, que es cuando las fibras van a cambiar de lado y van a inervar las partes contrarias al lóbulo de donde vienen. Ajá.
Esto se llama decusación y es lo que hace que nosotros veamos, por ejemplo, si alguien tiene una lesión focal del lado derecho en una porción motora, le vamos a ver la manifestación en el lado izquierdo. En el hemorrágico el deterioro progresa gradualmente en minutos o en algunas horas, mientras que en la hemorragia subaracnoidea es instantáneo. El isquémico embólico también vamos a ver un deterioro súbito. El trombótico va a ser un periodo que va a ir cambiando, es decir, de repente va a estar normal, de repente va a empeorar, de repente va a mejorar. Y el isquémico por hipoperfusión vamos a ver que es progresivo. Las causas principalmente vamos a tener enfermedades que van a facilitar que aparezcan estos este tipo de alteraciones, y como habíamos dicho ayer, uno de los principales que vamos a encontrar asociados a este es el Hasbled, ¿no? Que ya hemos visto que es hipertensión, diabetes y una serie de enfermedades que de acuerdo a su presencia o ausencia nos van a dar un puntaje de riesgo de qué tan fácil es que nosotros desarrollemos un EBC o no. Y en este caso el Hasbled pues nos habla más de como de un un EBC hemorrágico. Entonces, nosotros la hipertensión, el trauma, la diatesis hemorrágica, la angiopatía amiloide, el uso de anfetaminas o cocaína, malformaciones congénitas, tumores, aneurismas o vasculitis son las causas más comunes. Sin embargo, pues también enfermedades que promuevan estados protrombóticos como la fibrilación auricular, en sí las arritmias pueden condicionarlo, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, pueden condicionar que aparezcan más fácilmente estas enfermedades, ser fumador crónico. Entonces, las medidas que se deben de tener cuando aparece el EBC es controlar la hiper y la hipoglucemia, el control de la fiebre y tomar estos estudios, que es la tomografía computarizada de cráneo, la biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, electrocardiograma, una gasometría, placas imperatoras y perfil toxicológico. Todo esto es con el objeto de buscar qué fue lo que condicionó que apareciera el evento en este momento. ¿Por qué? Porque el tratamiento no es correctivo, no existe un tratamiento que vaya a hacer que ya no haya EBC. Va a haber, bueno, hay algunos como la citicolina que mejoran la perfusión, pero pues sin embargo, pues el problema, la base, lo que está causando estos eventos, pues no se sabe cuál es. Entonces se hacen todos estos estudios para conocerlo y de esta manera evitar que la base de la enfermedad siga progresando y siga causando estos eventos. Los datos clínicos que nosotros vamos a encontrar es deterioro del estado de alerta, afasia o mutismo, desviación de la mirada, respuesta pupilar alterada, pérdida de la sensibilidad y motricidad, pérdida de algunos cuadrantes o partes de la visión, dificultad para nombrar cosas, incontinencia de esfínter e hiperreflexia. Ahorita al final les voy a mandar en el WhatsApp un video para que vean, es un video promocional para las personas latinas en Estados Unidos. Obviamente va dirigido hacia ellos, pero sin embargo por la producción y todo eso sirve mucho para hacer conciencia en la población en general. Ahorita se los busco y se los mando. La exploración neurológica debe de estudiar pues el estado de conciencia, que la persona sepa esté orientada en espacio, lugar y persona, que la respuesta de las pupilas nos ayuda a saber la conservación del tronco, la visión y los campos visuales nos ayuda a conocer si se acompaña de alteraciones en alguna sección o secciones de la vía óptica. La función motora nos ayuda también a conocer si está focalizada la lesión a alguna parte o alguna área motora. La sensibilidad de igual manera. La función cerebelosa nos ayuda a saber si se involucró también la circulación del cerebelo, el lenguaje y cada uno de los pares craneales para excluir disautonomías causadas por este evento. En la exploración física vamos a ver signos vitales como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura.
Vamos a encontrar también pulsos y ruidos cardíacos y arritmias. En las extremidades nosotros vamos a buscar coloración, temperatura, edema, signos de insuficiencia venosa, que es lo que principalmente vamos a ver. La hemorragia parenquimatosa es un sangrado en el que aparece directo en el cerebro y que forma hematomas, es decir, va a empezar a formar coágulos de sangre que van a disminuir y van a ir incrementando su tamaño, ocluyendo otros vasos y causando isquemia en otras regiones. El sangrado se puede aumentar y extenderse hasta los ventrículos y el deterioro puede llevarnos hasta la muerte. Los sitios más comunes de sangrado es el putamen y la cápsula, la sustancia blanca central, el tálamo y el puente del cerebelo y la zona lobar, que es en la angiopatía amiloide. En el cuadro clínico pues no hay síntomas de sangrados pequeños, en los sangrados pequeños pues no hay tantos síntomas. Esto principalmente los microsangrados los vamos a encontrar en las tomografías y vamos a ver más bien la reabsorción de la sangre propiamente. Según la porción afectada, pues vamos a encontrar si está en el putamen, déficit motor y sensitivo, si está en el cerebelo, dificultad en la marcha, y si está en el lóbulo temporal izquierdo, que son las zonas más comunes, afasia. La meta del tratamiento es contener y disminuir el tamaño del hematoma y la presión creada por el edema. Los hematomas, pues entre más grandes sean y también de acuerdo a su localización, es lo que va a dar la dificultad para el tratamiento. El tratamiento generalmente suele ser quirúrgico, cuando se puede drenar, si no, pues no. Puede ser desde, bueno, en el caso de que sean en los parenquimatosos, pues de acuerdo a donde se ubiquen, es el drenaje del hematoma y ventriculostomía cuando hay irrupción del sistema ventricular. En el sistema ventricular no hay sangre, los ventrículos son cavidades virtuales que se forman en el cerebro por las envolturas que tiene el mismo. Entonces, estas permiten la circulación del líquido cefalorraquídeo y si este se contamina con sangre, bueno, no es que se contamine, sino que se irrumpe por la sangre, pues es más fácil que se bloquee y que empiece a causar un síndrome de hipertensión intracraneana. La hemorragia subaracnoidea. En esta existen dos causas mayores. La primera es la ruptura de aneurismas arteriales y la segunda es el sangrado por malformación vascular. Las causas menos frecuentes es la diatesis hemorrágica, el trauma, la angiopatía amiloide y el uso de drogas ilícitas. En pues principalmente el cuadro va a estar caracterizado por síntomas de hipertensión intracraneana, como cefalea occipital, vómito y signos meningios. La clasificación lo vamos a tener con base a qué tantos son los síntomas que aparecen. Del grado 1, que no es sin síntomas, con un poco de cefalea. El 2, que es cefalea moderada, rigidez de núcleo y déficit neurológico. El grado 3, que es confusión, déficit y somnolencia. El 4, que es estupor, hemiparegia y rigidez de cerebración. Y el 5, que es coma profundo, rigidez de cerebración y apariencia de moribundo. Luego tenemos la escala de Fisher, que nos va diciendo cuál es el riesgo de vasoespasmo basado en los patrones que vemos en la tomografía axial computarizada. Grado 1 es que no hay sangrado. Grado 2 es que se observa sangrado difuso o vertical a más de una toma o un corte en la tomografía. El grado 3 es que hay sangrado localizado o vertical a más de dos tomas, de una toma a un corte de la tomografía. Y el grado 4 es que hay sangrado intracerebral franco o intraventricular. La meta es identificar la causa y tratarla rápidamente. Para esto se utiliza cirugía endovascular, en la que se clipan o se utilizan mini clips o alguna sustancia que ocluya el vaso que está sangrando, y así se disminuye la lesión cuando la causa es un aneurisma. La segunda meta es prevenir el daño por isquemia y el sangrado en el líquido cefalorraquídeo, ya que este induce vasoconstricción, disminuir el edema y disminuir que la isquemia progrese a infartos cerebrales. Entonces, lo que se debe de hacer es el tratamiento de la hipertensión, el tratamiento con hipervolemia y tratamiento con hemodilución. Por eso, pues, principalmente se mantiene una presión de perfusión cerebral, que va a ser la tensión arterial menos la presión arterial media menos la presión intracerebral.
intracraneal, perdón, y esto lo vamos a hacer a través de la posición de la cabeza, la utilización de líquidos, es lo que nos va a permitir mantener esto así. La hipertensión se va a manejar con el labetalol y el nitroprusiato o nitroglicerina. La hipervolemia se va a dar con soluciones salinas y la hipotensión con atenolol y dopamina. Las complicaciones podemos encontrar vasoespasmo, que se puede solucionar con el nimodipino, las convulsiones con difenilidantoína y la hidrocefalia con una ventriculostomía. Por otro lado, en los isquémicos podemos encontrar al trombótico, que es por una obstrucción local, que puede ser aterosclerosis, disección, displasia fibromuscular, y el embólico, que puede ser originado por otro lugar, o sea, por ejemplo, en una arritmia cardíaca. Nosotros en la isquemia cerebral, pues propiamente se va a tapar el vaso y no va a permitir la circulación de la sangre hacia una zona. Y vamos a ver que generalmente los trombóticos o isquémicos los vamos a encontrar que aparecen secundarios. Bueno, que la sintomatología es muy específica de la zona que afecta. Porque generalmente, pues como es un vaso el que se obstruye, da sintomatología muy focalizada. Por otro lado, pues en el trombótico los síntomas pueden cambiar, pueden quitarse o pueden progresar. Y en el embólico los síntomas van a depender de la región que es afectada. Mientras que en la hipoperfusión vamos a encontrar síntomas difusos, no focales, bilaterales y que se pueden acompañar de síntomas de disautonomía. El tratamiento principalmente es la aplicación de oxígeno suplementario, el monitoreo de hipo e hipertensión y mantener también la presión arterial media entre 90 y 120 y la presión arterial sistólica entre 140 y 160. Obviamente, como en el que sepamos nosotros que puede ser por un trombo, se da trombolisis y para esto pues se pueden usar arteplasa, que nos va a ayudar a destruir el coágulo. Y en el caso de que nosotros tengamos la certeza de que fue de origen de trombótico, también es agregar un antiagregante. Con el antiagregante nosotros vamos a tener mejor control de que se vuelva a formar este trombo. E igual, por ejemplo, en los pacientes que ya sepamos que son coágulos, pues sería conveniente iniciar un tratamiento anticoagulante. La isquemia cerebral propiamente nos va a dar zonas de penumbra que, como podemos observar en la imagen de la izquierda, el color normal del parénquima cerebral es como grisecito, el gris claro, pero cuando se ve afectado por la isquemia empezamos a ver zonas negras y zonas un poquito menos negras, pero en sombras de gris, que lo que nos puede sugerir este tipo de sombras es la zona de penumbra, que es una zona de recuperación que tendrá porque aún recibe cierta irrigación, ya puede ser por la circulación colateral, que nos permite que esa zona aún no tenga isquemia y no haya daño permanente. Entonces poco a poco se va recuperando la zona y va recuperando un poco su color. Por ejemplo, en esta imagen es una arteriografía en la que vemos, en la de la izquierda, vemos que la oclusión del flujo, aquí se marca la sangre con un líquido radiopaco, que aquí sería, sí, radiopaco, que nos va a permitir ver esto blanco, ¿no? Que es la circulación que hay. Sin embargo, este medio de contraste, pues ya no llega en alguna parte, eso quiere decir que ahí hay una obstrucción. Y en la de la derecha vemos que hay dos sitios de obstrucción en los que no pasa el flujo, o el flujo sería mínimo, lo cual hace que difícilmente esas zonas del cerebro sean irrigadas. Y pues eso sería todo con respecto a los CBCs. Ya nada más les comparto, como les comenté, el video. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.